Antes de empezar la clase, me gustaría saber cómo van con su material. Ahorita estaba hablando con Yuri. La hermana Irma también por ahí en la semana tuve la oportunidad de ver algo que está haciendo. No se pongan nerviosos. Los nervios déjenlos a un lado, de verdad. O sea, ustedes tranquilos, no pasa nada. ¿Cómo es lo que compartimos? ¿Nos veíamos nerviosos? No, algunos sí, unos poquitos se notaban los nervios. Pero les digo una cosa, tranquilos, no pasa nada. Así, de seguros, deben de estar con lo que van a presentar en 8 días. Ustedes tranquilos. No, en 15 días. Ok, por ahí con Yuri por decir, me enseñó. Gracias, Yuri, por enseñarme ahí lo que llevas. Traten, hermanos, de que su material o la idea que proyecten, como Pablo, ¿no? A ver, déjenme salirme un poquito de aquí. Sí me gustaría rápido, antes de empezar la clase, que leyéramos. En caso de que no nos dé tiempo de terminar el capítulo 15, podemos hacer una reunión entre semana en Zoom para explicarlo. ¿Se puede o no sé? No sé cómo estén de tiempo. Sería en la noche, a lo mejor una hora que no los afecte para acabarlo de ver, ¿no? Porque ahorita el capítulo 12 ya lo va a subir GU en esta semana. Pero sí, en el capítulo 12 yo quiero que vean cómo Pablo, se los voy a abrir, el 12, el 13 fue el que hicieron, pero en el capítulo 12 íbamos a ver cómo Pablo llegó al Areópago y empezó a compartirle a los atenienses. ¿Ok? El 12, bueno, yo leí el principio habla de Pablo, pero el 13... Ajá, el 13 puede decir Pablo. Pero no sé si al final del 12 habla de eso. No, de hecho el 12 es la salvación de las almas. Sí. Ok, y de hecho ese lo van a subir a internet. A ver, déjenme ver aquí, acomodarle tantito por... ¿Cómo dice el capítulo 2 en su manual? El significado de ganar almas. ¿Y la del 13 qué es la salvación de las almas? No, propósito y metas. Sí. Híjole, pero que no estamos igual. El 13. Sí. La salvación de las almas es el 13. ¿El 13? Nuestro único propósito. Sí. Bueno. Perdón. Sí. Bueno. Ahí está, profe, nada más que le... Por eso decíamos que ya sabíamos cómo lo había hecho. Ok, bueno, vamos a ver aquí rápidamente. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿quién esperaba a Pablo? A Timoteo y a Silas. Si leen versículos anteriores, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que son filosofías que se manejaban, o sea, era tipo de gente con la que trataba Pablo, de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, ¿cómo veían a Pablo y cómo nos van a ver a nosotros también? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿ok? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, ¿no? O sea, el evangelio les va a sonar hasta como extraño, contradictorio a la ideología, a su filosofía de este mundo, a la gente que ustedes se los vayan a presentar, pero tenemos que ser como Pablo, hermanos, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, ¿ok? Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Primer cosa, hermanos, nosotros no podemos llegar condenando a la gente, ¿ok? Pablo ahí pudo haberlos condenado a la idolatría. De hecho, otro ejemplo que a mí me causa mucho para evangelizar es Jesús y la samaritana.
Sí. Jesús no llegó condenando a la mujer. De hecho, Jesús llegó con una necesidad física. Decía que él, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob y una necesidad física la trasladó a una necesidad espiritual. Entonces ustedes tienen que, a esa gente que le van a compartir ese material que van a hacer, tienen que ser gente que se ponga a la par con el pecador y que le piensa como él. Y de esa necesidad que tiene física o de esa necesidad que está pasando, ¿no? Por decir, con Yuri ahorita platicábamos, tú piensas, le vas a compartir a los de tu oficina, ¿qué problemas alcanzas a percibir a ver en tu oficina? No, pues que hay rencores, se dejó de hablar una con otra. ¿Cuántos no hemos sido rencorosos? ¿Cuántos no nos hemos enojado? ¿No? Y entonces tú vas a hacer que el pecador se identifique y dice, pues sí es cierto, pues eso es pecado. Eso Dios no lo ve bien delante, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Tú eres pecador. Tú necesitas un Salvador. O sea, tenemos que llevarlos, ¿no? A hacerles ver que ellos son pecadores y necesitan un Salvador, pero tú tienes que empatizar, o sea, tienes que ponerte como que, bueno, ¿qué les digo? ¿No? De cierta forma que los vayas jalando. Pablo aquí no llegó a condenarlos. Pablo dijo, noto que sois religiosos, ¿no? Observo. No, poco a poco, después 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y se toma de algo que ellos mismos habían hecho. O sea, no llegó Pablo diciendo, idólatras, a todo le hacen monumento. Dios por eso los va a condenar. Hijos de Satanás. Que ardan en el infierno todos ustedes y sus almas y no se arrepienten. No llegó Pablo así. Le dijo, hay un altar que dice al Dios no conocido. Se tomó de algo de ellos para poder introducir el Evangelio. Tienes que tener esa empatía. Y eso es lo que nos muestra este capítulo. De hecho, grabé este capítulo, no grabé el otro. Bueno, ahorita vemos cómo le hacemos. Tranquilos. Perdón, ahora con el niño ando. Bueno, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, quiero que veas cómo Pablo se mete con ellos. Y que también no te sientas mal, en la conclusión de estos pasajes, algunos se burlaron de él. Otros lo rechazaron, pero otros, pocos, fueron los que aceptaron el mensaje. Entonces dice el 24, el Dios que hizo, y empieza a compartirles de ese Dios. Ese Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, es más grande que tú. Empieza a mostrarles quién es ese Señor, ¿no? 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado orden en los tiempos y los límites de su habitación. A mí me impacta esto. Cuando Pablo sabía que había una atmósfera, ¿no? En aquel entonces, o sea, nadie había salido del globo terráqueo. Tenemos límites físicos, tenemos límites de leyes físicas que Dios impuso también dentro de nuestro planeta. Súbete a tantos kilómetros de altura y vas a empezar a perder la respiración, ¿no? Bájate en el océano y la presión cómo empieza a afectarte. Entonces, la presión de las aguas, o sea, Dios puso límites. Y Pablo ahí se ve también la inspiración del Espíritu Santo, de qué nos habla, de cosas que aún no conocían en aquel entonces, ¿no? Bueno, 27, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios, ¿qué? Poetas. De nuevo vuelve a agarrar algo de ellos.
de vuestros propios poetas también, que también han dicho, porque linaje suyo somos. Yo quiero que vean esa frase que usa Pablo. Bueno, ustedes se dicen ser hijos, linaje de Dios, que provienen de Dios. ¿Y qué pasó? Y sigue, siendo pues linaje de Dios, o sea, se tomó de algo, ¿no? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, y aquí viene el versículo, los lleva al arrepentimiento. Este es tu pecado. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Eres linaje? Pues ven que te has equivocado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual habla de un juicio. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32, ahí hace un alto. Porque ya muchos empezaban a burlarse, ¿no? O sea, yo digo, Señor, bueno, pues, o sea, está padre, hasta aquí le hubieras parado para darnos ánimos, pero pues esto, ¿qué onda? Dios es un Dios realista y verdadero, hermanos. Dios no se anda con rodeos, las cosas como son. Sí, pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, ¿qué le dijeron? Unos se burlaban, otros se decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33, así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Con eso. ¿Sí se han dado cuenta que Dios no es un Dios de multitudes? Justo el capítulo 13 habla de eso. Sí. Salvar a algunos. Sí, exactamente. Entonces, a eso voy. Lo que ustedes van a hacer, observen a Pablo cómo lo hizo. Y traten que su material lleve eso. Por decir, a Yuri hace rato le dije, pues a lo mejor pon de portada una pregunta, ¿qué has hecho en tu vida, no? Así que lleguen, bueno, ¿y qué es esto, no? O sea, algo que te traiga, o sea, ¿qué has hecho? Y ya después empezar a desglosar, hablarles como si tú les estuvieras hablando, pero que les dijeras, o sea, poco a poco, pues todos hemos fallado, todo esto, te has enojado, esto, o sea, irlos metiendo. También, o sea, ¿qué compartimos nosotros? Que éramos pecadores con ellos. Así vete. Expone eso de tu vida, ¿no? Para que les hagas ver que así como tú, ellos son pecadores y que necesitan un Salvador y que necesitan que se arrepientan y que crean. Jesús, que predicaba el arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y también veo en Hechos 2 también es la misma temática. Primero les habla de que ustedes no les dice asesinos. Sí. Lo que empieza. Sí. Les dice que ustedes mataron. Sí, o sea, llega a la culminación. O sea, veamos, qué bueno que mencionas a Pedro, ahí tenemos otro ejemplo. Jesús con la samaritana, a mí me impresiona porque era una necesidad física que la convierte en una necesidad espiritual y Jesús la confronta con su pecado. ¿Y de qué manera la confronta el Señor? Le dice, bueno, pues ve y tráeme a tu esposo. Es que no tengo esposo. Si no has dicho, no tienes, sino que 5 has tenido y el que ahorita es, pues ni tu esposo es. O sea, y Jesús la transporta y así, solito. Estás adorando mal a Dios. Porque ahí habla de los adoradores en espíritu y en verdad. Y los samaritanos se jactaban que ellos sabían adorar a Dios, porque lo adoraban en ese monte. Cuando Jesús le dijo, no es así. Pero la hora viene que ni aquí ni en Jerusalén, ¿no?, adorarán, sino que Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, veamos cómo el Señor también traza esa forma de hacer ver al pecador su pecado. Busquen esa necesidad física tal vez para abrir, entablar esa conversación y empezarles a dar el mensaje de salvación.
Entonces ustedes tranquilos, si tienen alguna duda, gracias Yuri por enseñarme ahí tu material, hermanita también, Pau si tienes dudas, Eli si tienes dudas, aquí ay, se me va el nombre de Richie, bueno pues fue al baño creo, Richie igual, díganle que si tiene dudas, de verdad, o sea, les podemos ayudar, ¿no? Entonces, por favor hermanitos, hermanitas, entonces, pues bueno, es lo que quería ver con ustedes acerca de que, fíjense en Pablo. Pablo es un gran ejemplo. Ya leyeron entonces, perdón por la confusión de capítulos. Entonces sí les debo todavía el 12. ¿Ok? Entonces denme chance porque grabé ese. Ya andaba, de hecho ya me lo estaba pidiendo este ángel y lo grabé. Vámonos rápidamente. Vamos a ver el 14. Ok. Vamos a ver el 14. Instrucción al ganador de almas, ¿no? Capítulo 14, ¿sí estamos todos ahí? Sí. Instrucción al ganador de almas, ¿ok? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículos del 12 en adelante, ¿ok? Mateo capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Mateo 5, 4. Mateo 4, capítulo 4, versículos del 12 en adelante, ¿ya lo tenemos? Dice, y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, Juan el Bautista. 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, a mí me gusta porque este evangelista, Mateo, le hablaba a los judíos y esta era su forma para que se cumpla lo dicho por el profeta, ¿no? Esa era la forma en que Mateo les hacía dar a conocer al pueblo judío el evangelio, revelando las profecías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué era lo que predicaba el Señor? Nos los dice Mateo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pon ahí tantito, no vayas a perder esa página. Vamos a ir a Marcos. Marcos, adelantito. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y también Marcos nos cuenta y nos dice que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor estaba haciendo lo mismo. Marcos capítulo 1, versos del 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, ¿lo tenemos todos Marcos 1, 14 al 15? Después de que Juan fue encarcelado, lo mismo que estábamos leyendo en Mateo, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué evangelio? Porque el otro día un hermano me preguntó, ¿es el evangelio del reino o es el evangelio que predicaban los apóstoles? Pues ¿cuántos evangelios hay, hermanos? Pues Jesús es el evangelio y Jesús dio cumplimiento a ese evangelio del reino. Y era lo que predicaban los apóstoles. ¿Ok? Pero sobre todo quiero que veas que era lo que predicaba Jesús. Arrepentíos y creed. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Jesús es el evangelio, hermanos. Jesús es el mensaje. Nuestro Señor es el mensaje. Es la salvación. Lo dice Juan, lo tenemos Juan capítulo 3, versículos del
17, del 16 al 19, lo puedes corroborar. Entonces, regresamos a Mateo capítulo 4, nos quedamos en el verso 17, ¿verdad? Me parece. ¿Sí? Sí. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, instrucción al ganador de almas. Y este capítulo lo enfoca a eso, a la pesca, ¿ok? El Señor no se equivocó con quienes llamó a ser sus discípulos, sus apóstoles, fueron pescadores. Ok, el pez se vuelve pescador. Nosotros éramos peces, el Señor nos pescó, pero ahora nos vuelve pescadores. De verdad, así como Pedro, ¿no? Y su hermano Andrés, todos deben de trabajar. Vamos a ver rápidamente estos puntos. El pez se vuelve pescador. El Señor nos hace pescadores a quienes éramos peces. Éramos pecadores, hermanos. Fuimos comprados, restaurados. Y ahora el Señor nos manda que nosotros vayamos a pescar, es decir, transformar a los salvados en salvadores, a los convertidos en convertidores, a los que reciben el Evangelio en dadores de ellos a otros. Una parte de su obra es ser salvos y la otra parte es traer a otros a Cristo. Entonces tenemos la gran comisión también en Mateo capítulo 28, versículos del 19 en adelante, y hacer discípulos, no creyentes, no adeptos solamente, un discípulo, matetes en el griego, que significa seguidores. Tienes que seguir las pisadas de Jesús. Jesús es nuestro estándar. Cuando alguien te diga, necesitas madurar, cuando te digan eso, y eso lo platicaba con el pastor hace rato en la mañana, ¿qué es la madurez cristiana? Es qué tanto nos parecemos a Cristo, hermanos, aún en su carácter. Creo ya les había recomendado una prédica del pastor Miguel Núñez que habla del carácter de Cristo. Cristo no tenía un carácter explosivo e injundioso, cállense y que no sé qué, no. Él decía, yo soy manso y humilde de corazón. Y se medía el carácter. Cristo nos transmite su carácter. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto hemos crecido para decir, pues ya, pues al menos ya me voy pareciendo, ¿no? Ahorita que nació mi niño, todos decían, es que se parece a la mamá. Y va creciendo y va agarrando más, ¿no? Va alimentándose. De hecho, siempre que lo veo tomar leche, me acuerdo cuando Pedro les dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y cómo es un bebé, o sea, llora, o sea, no tiene, la única forma de comunicarse es llorando. No tiene otra, o sea, quiero comer, anhelo eso, anhelo tu palabra, Señor. La quiero, la verdad, o sea, necesito de ella en mi vida, en mi corazón. Entonces, hermanos, y se van pareciendo, o sea, ¿qué tanto nosotros nos parecemos a Cristo? Ya fuimos pescados, ahora, ¿qué tanto te parece a Cristo? Ok, para alcanzar el pleno desarrollo en la vida de Cristo. Él dice, venid en pos de mí, no solamente para ser salvos, ni únicamente para que seáis santificados, sino venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Roguémosle que nos dé gracia para salir a pescar y para que de tal forma echemos las redes que encerremos gran cantidad de peces, o que el Espíritu Santo levante de entre nosotros grandes pescadores cuyas barcas naveguen por muchos mares y encierren grandes multitudes de peces. Todos deben trabajar, debemos sacar nuestra pequeña lámpara de debajo del almud y colocarla sobre el candelero. Ahora, estas frases que está diciendo Spurgeon, hermanos,
También volvemos, el mensaje más grande o que te va a respaldar es tu testimonio, cómo estás viviendo. ¿Eres un pescador? Pues date a demostrar que eres un pescador. Es más, examínate cada día. Si alguien nota algo en ti, pues óralo, ponlo en manos de Dios y que el Señor empiece a trabajar en esa área en tu vida. ¿Ok? El trabajo requiere a todos. Nosotros no podemos por sí mismos convertirnos en pescadores de hombres. El Señor quien lo hace, es el Señor quien lo hace en nosotros. Entonces, esta obra es del Señor. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Flojitos y cooperando. Empapémonos de su palabra, empapémonos de la oración y que el Señor empiece a hacer la obra. Es lo único que pide el Señor, no hay otra cosa. Hace rato venía platicando también con mi suegra y me decía, es que ¿qué crees? Acabo de oír un pastor que dio un devocional maravilloso de Caín y Abel. ¿Y qué crees? Que ya había oído muchas veces esas cosas, pero como que ahora ¿nunca les ha pasado eso? Que tú ya habías leído a lo mejor una parte de la Biblia y en una prédica o en algo, ¡pum!, ¿no? El Señor te da la iluminación. Y le digo, le voy a decir una cosa, la preparación de un cristiano, tú te tienes que preparar. Es que, Señor, ya leí toda la Biblia, pero no entiendo muchas cosas. Vuélvela a leer. Pero, Señor, ya la volví, vuélvela a leer. Y hasta que el Espíritu Santo no te dé esa revelación, muchas veces no lo vas a comprender. Porque es el Señor el que hace la obra en nosotros. Tenemos que entender eso, hermanos. No se desesperen. De verdad, el Señor les va a dar el conocimiento, les va a dar las herramientas. Dios prepara a sus hombres y a sus mujeres. ¿Quién preparó a Pedro? ¿Quién preparó a Juan? Pero Pablo fue letrado y estudiado. Sí, qué bueno que ustedes tienen la oportunidad de estar aquí y que están estudiando. Qué bueno que estén invirtiendo en eso, porque el Señor lo ha de usar más grande. A todos los usó por igual. Pero díganme, ¿quién escribió más cartas en el Nuevo Testamento? Porque se preparó. Tuvo otra preparación y el Señor usó esa preparación para ser de bendición. No quiero decir que a Pedro no lo usó, lo usó. Hay epístolas de Pedro. No quiero decir que a Juan no lo usó. Juan tiene un evangelio y tiene las epístolas y el libro de las revelaciones. A todos nos va a usar el Señor, pero también no eches en saco roto la preparación que tú tienes, pero flojito y cooperando. Deja que el Señor empiece a hacer su obra en ti. Y si hay algo donde te está redarguyendo el Señor, entrégaselo. No te hagas el fuerte, porque a veces así somos. Redarguye en cierta área, estás mal en esto. No. Estás mal en esto. Déjalo que Él transforme. ¿No? Seamos pescadores, hermanos. Ok, vamos a ver los siguientes puntos. 1, lo que tú debes hacer. En este capítulo nos dice lo que debemos de hacer, lo que Dios tiene que hacer en nosotros y después qué es lo que tenemos que llevar, ¿ok? Lo que tú debes hacer, 1, seguir a Cristo. Hermanos, y el seguir a Cristo, déjenme rápidamente les digo, muchas veces hacemos monótona nuestra vida de cristianos. Les voy a decir una cosa que les digo a los jóvenes. Quita tu mirada del pastor y de los líderes y vuélvesela a poner a Cristo. Porque el día que te falle el pastor y los líderes, tú te vas a ir de esta iglesia. Y te digo una cosa, así te lo digo, yo quiero mucho a nuestro pastor y todo, pero ha llegado a ver veces que hasta yo mismo o el mismo Satanás te va a querer hacer ver que te fallaron. Y vas a decir, no, es que no me entiende, ya para qué estoy en esa iglesia, ya vámonos, ¿no? Y sabes qué es, una vez me pasó eso y se los confieso aquí, entre gente madura. Y sabes qué fue lo primero que me pregunté y dije, Señor, ¿por qué razón estoy aquí? ¿Estoy por el pastor, por Churrito, estoy por Pepe, estoy por ellos o estoy por ti? Cuando tú te fundas en la roca de salvación, no importa qué viento venga y qué ola te golpee, tú vas a seguir cimentado en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es fundamental que tú comprendas que es seguir a Cristo. No sigues a Vitelio Toledo,
No sigues a Ángel Medina, sigues a Cristo. Y estás en la obra de Cristo. Y va a haber muchos obreros que se van a equivocar, pero tú deja que el Señor trate con ellos. Si está en tus manos hablar con Él, habla y ora por ellos, pero tú sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Está como en Filipenses 1:20, ¿no? Que el apóstol Pablo decía, conforme mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en mi vida, no en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí vivir es Cristo. Que morir es ganancia. Exactamente. Entonces, hermanos, estamos aquí por Él. Punto 2, consagrarse a Cristo. Punto 3, morar con Cristo. Punto 4, obedecer a Cristo. 5, enseñar la verdad de Cristo. 6, imitar la santidad de Cristo. Hermanos, en pocas palabras, para ser un buen pescador, tú tienes que ser como Cristo, como el Señor. Sigue sus pisadas. No hay mejor pescador en toda la historia y en todo el mundo, sino que el que nos enseñó o nos está enseñando a pescar, el Señor Jesucristo. Él es el único y en Él se tiene que fundamentar y basar nuestra vida. 1, seguir a Cristo. Venir en pos de mí, yendo en pos de Jesús, Él les hará pescadores de hombres. Es la única forma, hermanos. No vayas en pos de otros hombres, no vayas en pos de otras mujeres. Los hombres nos equivocamos. Yo les voy a fallar tal vez algún día, porque soy hombre, no soy perfecto. El único que fue hombre y Dios, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Es el único, Él es quien no falla. Sigan mis pasos si desean ser útiles. Punto 2. Entonces queda claro que seguir a Cristo. Tú no sigues a nadie más, sigue al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Hebreos 12:2. A mí me gusta muchísimo ese pasaje. Y que ese pasaje el Señor lo deje marcado en tu corazón para los momentos difíciles. Hebreos 12:2. Sí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo describe Hebreos? ¿El qué? Autor y consumador de la fe. ¿Nuestra fe en quién se está basando, hermanos? Pues Él es. Pero desgraciadamente y desafortunadamente hay muchos cristianos que el día de hoy no tienen su fe puesta en Jesús. Hay muchas iglesias que han dejado de predicar de Jesús. Predican del humanismo, predican de la prosperidad y predican es más, hasta de motivacionarnos a nosotros mismos, ¿no? De que tú te motives, que no eres hijo de un rey, actívate, no, espérate, soy un pecador y Cristo es mi roca. O sea, pongamos las cosas como son, en orden, consagrarse a Cristo. El cristiano mundano no podrá convertir al mundo. Oye, ¿cómo es Spurgeon, no? ¿Hay cristianos mundanos? ¿No? O sea, el cristiano mundano no podrá convertir al mundo. O sea, en pocas palabras, no sé si hasta cierto punto sea sarcasmo. Parece. ¿No? Yo creo lo ha de ser, porque no, hermanos. No puedes andar viviendo en el mundo y querer convertir a los demás. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Aquella gente que anda, y yo conozco a cristianos que andan en el mundo y luego quieren compartir a los demás, ¿no? O no has tenido un compañero tú que, si hay que hacer esto y hay que hacer aquello con los compañeros, ¿no? Y tal parece que no es ni cristiano, es más de allá. Y cuando lo oyes predicar, dices, pues chale, hijo, ¿quién te va a creer, no? ¿O cuáles son tus argumentos? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu evangelio? No. Por eso, hermano, les digo, la gente se fija. No, yo veo íntegro a fulanito de tal.
Y tarde o temprano, cuando llegue esa palabra a través de ti, ha de ser una palabra que llegue con fuerza a la vida de esa persona. ¿Ok? Si son oscuridad y pertenecen al reino de las tinieblas, no podrán despejarlas. Pues óyeme, ¿cómo vas a combatir con algo en lo que tú mismo vives? No, no se puede. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿No? Entonces, por eso la consagración hacia Cristo. Si marchan con los ejércitos del maligno, no podrán derrotarlos. Una de las razones por las cuales la iglesia de Dios tiene actualmente tan poca influencia en el mundo es por la gran influencia que el mundo ejerce sobre ella. Hermanos, cuidados. La consagración o el consagrarse a Cristo no es revolvernos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, muchas veces el día de hoy hay iglesias que han metido el mundo a la iglesia y tengamos cuidado con eso. Igual, ten mucho cuidado, conságrate. La consagración, sobre todo, hermanos, viene a través de la relación que tú tengas con Dios. Dice que el pecador no podrá salvar al pecador. Sí, o sea, como un ciego podrá ser guía de otro ciego. Morar con Cristo. Vamos a ver qué dice el autor. Moren y vivan con Cristo. Vayan en pos de Él. Serán hechos pescadores de hombres. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles estaban con el Señor día y noche. Convivieron con Él día y noche. Entonces ellos conocían al Maestro, pero no solamente fue eso, sino hasta que les fue revelado, ¿no? O sea, lo podemos ver en el día del Pentecostés, y ahorita va a hablar un poquito de eso Spurgeon, va a ir para allá. El arte y los arcanos de la tarea de ganar almas, hemos aprenderlo a los pies de Jesús. Vivir con Cristo es la mejor educación para ser útiles. Ahora, el Señor te va a dar las herramientas, va a tratar contigo, te va a formar como un hombre o como una mujer, como un pescador, cuando tú estés con Él. Cuando tú tengas esa sensibilidad de esa relación que tú tienes con Él. Lo vas a conocer más, te va a revelar más de Él, de su persona, de su palabra. Vas a comprender mayormente lo que el Señor te está diciendo en su palabra para transmitir un mensaje más claro y elocuente a las personas a las cuales tú les vas a predicar. Miren cómo Él trabaja y aprendan a trabajar como Él. Vivan en comunión con Cristo y habrá alrededor suyo una atmósfera y una distinción como de alguien que ha sido hecho en mente y corazón apto para enseñar y sabio para ganar almas. La única formación, ¿ok? Vuelvo. Qué bueno que estamos leyendo el manual, qué bueno que estamos en el ITI, pero la formación que va a culminar esto es esa relación que tú tengas con tu maestro. Que lo conozcas más y que aprendas a ser más como Él. No hay otra forma de aprender a ser como Cristo si tú no lo conoces. No. Porque yo siempre tengo permanecer en Cristo. ¿Permanecer en Cristo? ¿Ah, es lo mismo? Es lo mismo, morar y permanecer es lo mismo. Consagrarse a Cristo, morar con Cristo, ¿ok? Obedecer a Cristo es el 4. ¿Sí? Yo tengo en la página 247. Es que creo el manual que, bueno, el que a mí me dieron hace, ¿qué? Ya 2 años, no voy a ser 2 años. Ajá, está más actualizado ese que tiene, ¿no? Trae como palabras un poquito más actualizadas, pero morar con Cristo es permanecer con Cristo. El 4 Okay. sí dice igual. Ok, la falta de obediencia conduce al fracaso. Hermanos, tenemos que obedecer al Señor, nos guste o no nos guste. Venid en pos de mí, obedézcanme y sabrán lo que tienen que hacer para salvar a los hombres. Yo quiero que notemos dos versos rápido. Juan, capítulo 8, versículo 30. Juan 8:30.
Ok, a mí me gusta un buen este pasaje porque muchos predican el 32, pero sin antes ver el 31, ¿no? ¿Cuántos predicadores ustedes han escuchado que dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todas las cosas, ¿no? O sea, ¿cuántos hemos oído? Pero no dicen el 31. El 31 es fundamental para el 32, van de la mano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían primero creído en Él. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Qué nos está diciendo Spurgeon? Tenemos que creer en Cristo, permanecer en Cristo, consagrarnos a Cristo. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra, hermanos? Parte de permanecer en la palabra se va a dar a conocer en nuestra obediencia a Él. Exactamente. O sea, la obediencia es el conocimiento de la palabra puesto en práctica. Esa es nuestra obediencia hacia Cristo Jesús. Y viene el 32. Ahora sí, cuando tú haces eso, y conoceréis la verdad, porque es a través de la palabra, es a través de la comunión con Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, creo y me atrevo a decir que estos son principios de una verdadera liberación. El día de hoy, el mundo y el cristianismo han entendido muchas veces mal la liberación. Una verdadera liberación, porque aquí dice, ¿libres de qué? Libres de cualquier cosa el Señor nos va a hacer, pero tienes que permanecer en Él. Una vez un chico llegó bien agobiado y decía, oren por mí, estoy endemoniado, bro, ¿no? Y yo decía, espérate, ¿has leído alguna vez tu Biblia? No, que no sé qué, es que, brother, entiende, la liberación, podemos orar ahorita todos, juntamos todos los líderes y oramos por ti, va a ser bien feo y vas a sacar lo que saques. Y te digo una cosa, vas a volver a lo mismo. Porque no hay un fundamento en eso. Pero la verdadera liberación aquí nos la está explicando el Señor. Alguien que en verdad quiere ser liberado, a mí me impresiona, vete a la historia del Gadareno endemoniado, cuando tengas tiempo léela. El Gadareno escuchó que ahí venía Jesús y él fue a Jesús, ahí se le apareció y le dijo, Señor, ¿no? O sea, tienes que tomar tu Biblia y buscarle. Y yo le decía a ese chico, ¿ya leíste tu Biblia? No. Eso sí, se llenaba un buen de música y todo, y adoración y todo. ¿Ya leíste tu Biblia? No. Y le dije, te voy a decir la verdad, brother. Mientras tú no leas tu Biblia y busques a Dios, tú nunca vas a ser liberado. Podremos orar un chorrononal de veces por ti, pero tú vas a seguir siendo el mismo, porque yo no tengo la capacidad de transformar tu vida. El único que la tiene es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esa es la verdadera liberación, hermanos, no hay otra. Es que vamos a orar, ¿no? Y empiezan a gritar y todo. Muchos de nosotros a lo mejor hemos visto eso y te van a decir, es que es una liberación. Pero te digo una cosa, de 10 personas que veas que les hacen eso, tú dime cuántas no regresan a lo mismo. Porque necesitan discipularse. Jesús mandó a ser discípulos. El secreto de la vida del cristiano, volvemos, es permanecer en Cristo. ¿Cómo permanezco en Cristo? A través de su palabra y la oración. Adelante. Ok, vamos rápidamente ahí mismo a Juan capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13. Ahora no solamente lo dice el Señor con aquellos que son discípulos, sino con los que considera sus amigos. Dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros 14 hermanos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, hasta para que sea su compa o te considere su amigo. Y después dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí
de mi Padre os las he dado a conocer. El 14, hermanos, somos sus amigos si hacemos lo que nos ha mandado, si permanecemos en Él. Entonces, tanto discípulos como amigos, el Señor le da la misma recomendación: obedece a Cristo. La comunión con Cristo o de nuestra separación del mundo, haciéndolo nuestro Maestro y Señor en todo. Debemos imitar en todo nuestro Señor Jesús y obedecerle en sus menores deseos en el momento y tiempo que nos los pide. Entonces, la obediencia a Cristo es fundamental para nuestras vidas también. Pero tú no puedes obedecer a alguien que no conoces, que en verdad no amas. Por eso es la comunión con Él. Permanece en Cristo. ¿Ok? Enseñar la verdad de Cristo, hermanos. Ahora sí, estás en Cristo, ¿no? Permaneces en Cristo, obedeces a Cristo, pescador de hombres, ya llegó tu momento. Tienes que enseñar la verdad. No puedes llegar a enseñar la verdad si tú no estás cumpliendo las otras cosas en tu vida. Cuidado con predicar nuestras propias ideas en vez de la de Cristo, hermanos. Cuidado. Yo una vez fui a un evento, así dejémoslo. Y este brother sacó la teología de los pajaritos y dio un pensamiento acerca de pajaritos fuera de un contexto bíblico. Se veía más que venía proyectado de su corazón y de su ideología que de la palabra de Dios. Hermanos, evitemos hacer eso. Pues muy bonito que ¿Sí? ¿Cuántos han visto prédicas del pastor Sugel? Sí. ¿No? A veces da una referencia histórica o de algo que pasó, pero va fundamentado a la palabra. Tus ideas las tienes que fundamentar. Hermanos, no es lo que nosotros creamos o queramos, es lo que el Señor nos ha dicho y lo que Él quiere que hagamos. La verdadera forma de adorar, de exaltar al Señor es como Él nos los pide. No seamos Caínes, seamos Abeles. Haz las cosas como el Señor te las está pidiendo, ¿ok? No caigamos en el error de seguir a nosotros mismos en vez de seguir a Cristo, considerando anticuada la enseñanza del Evangelio. Es que el Evangelio ya, chales. Yo creo que aquí nos separa y divide el Señor a los que son y a los que no son. Te voy a decir por qué. Porque aquella gente que toma el Evangelio y lo hace como anticuado, ese evangelio, pues no, hijo, no, la verdad. O sea, el Señor no nos dio otra forma de hacer las cosas, sino solamente esa. Debemos seguir a Cristo para escucharle, oír lo que tenía que decir, beber en la fuente de sus enseñanzas y después ir y enseñarlo. ¿Ok? Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os has oído, proclamadlo en las azoteas. ¿Ok? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de verdad, porque eso se ha desatado muchísimo. Y un ejemplo, hermanos, el que les acabo de dar, la liberación. ¿Cómo ves la liberación? Sí, yo sí creo que a veces hay que orar para liberar a los hermanos, sí, pero el inicio de una verdadera liberación empieza de adentro hacia afuera, aceptando a Cristo Jesús. ¿Han visto alguna vez el testimonio de Pistachón Zigzag? No. ¿No? ¿Sí lo vieron? A mí me impresiona porque dice que él, el día que se arrepintió y que cayó así, o sea, no fueron y le oraron, arrepiéntete, y empezó a temblar porque él era satánico, ¿no? Dice que fue un día que él de repente, o sea, él ya estaba en la iglesia, ya estaba leyendo, y de repente el Señor dijo, órale, ¿no? O sea, es la palabra, hermanos, o sea, no es que alguien venga y ore, es que Jesús así lo hizo. Brother, sí, pero entiéndelo. Tú tienes que ir a Jesús, tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres que Jesús haga eso en ti? Pues tienes que buscarle. Tienes que conocer quién es Jesús para que en verdad seas liberado. Y muchos los han entendido muy mal. Si somos fieles, portadores de este mensaje, Él nos hará pescadores de hombres.
Entonces, tenemos que proclamar lo que el Señor está dándonos a nuestras vidas. Estaba escuchando una canción de Marto, del hijo de Angelita Maldonado, y a lo mejor a muchos no les gusta la música de él, pero en muchas letras de sus canciones trae verdades, pero verdades absolutas. Y estaba oyendo una que se llama Pandillero, y le decía, ¿por qué Dios ha estado lejos de mí, no? Y Marto le decía, por tu pecado. Le hace, no, pero entonces si soy pecador, nunca voy a dejar de ser pecador, entonces Dios no me va a querer. No, Dios te da el chance, o escoge lo bueno o escoge lo malo, ¿no? Porque ahí habla, bueno, el punto es de que le dice él, Marto, ahí en su canción, le da a entender que lo que le pasó a él, todo lo que le pasa a él, dice, ¿por qué me pasó todas estas cosas? Y sí, es un punto que a lo mejor el Señor usa y le dice, para que cuando tú tengas a gente que tuvo los problemas que tú, les sepas compartir, les sepas enseñar o los puedas ayudar. Tuviste que haber pasado por esas cosas y ahora que Dios te restaura, puedas saber cómo tratar a esa gente. O Dios te use para llevar a esa gente. A alguien que se drogaba y el Señor lo liberó de la drogadicción, sabe cómo esa gente drogadicta empieza a involucrarse en ese pecado, cómo te jala ese pecado de la drogadicción, de las adicciones, y ellos tienen, de hecho yo iba a un centro de rehabilitación y yo trataba de compartirle a chavos cuando yo empezaba a estudiar de la palabra, iba a un centro de rehabilitación y hasta que un día me acompañó un brother que estuvo en un centro de rehabilitación él durante 4 o 5 años sirviendo, y llegó y les dijo, a ver chavos, la neta, y les empezó a hablar en su idioma. ¿Tú crees, tú que te metes cristal, que te metes cocaína, tú sabes, yo me metí todo eso y sopas, o sea, y ves las miradas de todo y empieza a ver y dices, órale, ¿no? Y les empezó a hablar, ¿por qué? Porque Dios usó eso que él pasó para compartirles y para que llegara su palabra también a ellos. Les habló en cierto aspecto en su lenguaje. Y empezaron a entender. Entonces, muchas cosas que a nosotros nos pasan, hermanos, en nuestras vidas, dice Romanos capítulo, ¿qué es 8? El que todas las cosas os ayudan a bien, 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, entendemos que todo, por lo muy malo que nos haya pasado, cuando estamos en Cristo y comprendemos nuestro propósito, nos ayudan a bien para ser de bendición a otras personas. Lo malo Dios lo transforma en algo bueno para otras personas. Entonces, eso, imitar la santidad de Cristo. No seremos pescadores de hombres a menos que sigamos a Cristo en otro aspecto, más a saber de nuestro esfuerzo por procurar imitar su santidad en todo. Todo será en vano si no hay una vida que respalde el mensaje. Nuestro poder radica en estas palabras: venid en pos de mí. O sea, no en pos de cualquier otro hombre, sino en pos de Cristo. Sed un fiel reflejo de Jesús. ¿Ok? Esto requiere que tomemos diariamente nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos. ¿Ok? En todo cuanto hagan, procuren pensar, hablar, obrar como lo hacía Jesús, y les hará pescadores de hombres. De hecho, hay una pregunta que a mí me decían, me regalaron una vez un llavero y decía, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca la han visto así? Cuando estés en una situación difícil, pregúntate, ¿qué haría Jesús en este momento? De hecho, a veces me pregunta mi hija, oye mamá, es que, ¿quieres que te conteste? Sí. ¿Qué haría Jesús? Ah, sí. Y ha sido una buena respuesta. Sí, o sea. Ya no digo nada, no digo. Imagínate cómo lo resolvería. Pues sí, hermanos, ¿cómo lo resolvería nuestro Señor? ¿Ok? Ustedes me dicen cuando ya lo... Sí. Sí, yo también. ¿No alcanzas? ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Lo que hará el Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya vimos qué tenemos que hacer. En pocas palabras, sé imitador del Señor.
Y para ser imitador tienes que conocerle a Él. ¿Ok? Nos hará pescadores. Usará nuestras experiencias, lo que les decía. Él va a usar tus experiencias. Nos dirigirá. Nos dará su espíritu. ¿Ok? Entonces, yo quiero que noten, porque eso nos dará su espíritu. Ahorita vamos a ir para allá. Tiene que ver con lo del día del Pentecostés también. Los apóstoles tuvieron una formación. Es increíble que gente que vivió, durmió, comió, convivió con Cristo, en el momento de su crucifixión le abandonaran, porque no estaban preparados todavía, porque todavía, hermanos, la fe no es por vista. Judas vio los milagros, Judas vio cómo resucitó a Lázaro. Hermanos, la fe es por el oír. Nos ha dado su palabra, nos dejó lo que nos hace salvos, su mensaje de salvación. Cristo Jesús está plasmado en su palabra. Él es el evangelio, como les decía. Entonces, los apóstoles tuvieron que pasar un proceso. Tú lees los 4 evangelios y tú dices, ¿cómo es posible que lo hayan abandonado? Y muchas veces nosotros nos sentimos como ese Pedro: Señor, a donde quieras yo te sigo, que me maten ahorita si es preciso. Pero son emociones, hermano. ¿Te das cuenta? Esos apóstoles llenos de emociones, ese Pedro lleno de emoción, tuvo que pasar por una transición, negó a su Señor. Y el Señor en esos momentos difíciles es donde trabaja con nosotros. Trabajó con Pedro. Y Pedro, muy seguramente ese arrepentimiento, ¿sabes qué le produjo? Le produjo esa convicción total. Que tuvo que llegar el día del Pentecostés. Del día del Pentecostés en adelante, el Señor de verdad reveló. Y eso tiene que pasar en nuestras vidas. Busca tanto del Señor que el Señor en verdad te empape y te revele. Ve el proceso que pasaron esos apóstoles. Ese Pedro que negó a Jesús, ¿cómo llegó a decir: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza? Porque no soy digno. Y estuvo dispuesto. Y Dios todo lo hace en su momento, en su tiempo, y Él prepara y capacita a su gente. Él lo hace. Pero no lo va a hacer si tú tienes la Biblia cerrada. No lo va a hacer si tú no te pones de rodillas. No lo va a hacer de esa forma. El secreto del pescador de hombres, lo estamos viendo, es depender de su Señor e imitar a su Señor. Ese es el secreto de un verdadero pescador de hombres. Nos hará pescadores. No olvidemos nunca que Él, que es Él quien nos hace seguirlo. Todo es obra de su Espíritu. ¿Ok? Posesionamos de su Espíritu, de morar en Él, de obedecerlo, oírlo e imitarlo. No podemos realizar ninguna de estas acciones si Él no las obra en nosotros. Vuelvo, es obra de Él. El Espíritu tuvo que tratar con esos apóstoles para hacerlos pescadores de hombres. Y volvemos, ¿cómo es el Señor? De una actividad humana que hacía Pedro, de una actividad laboral, lo llevó a una espiritual. Ya no vas a pescar peces, ahora vas a ser pescador de hombres. ¿No? O sea, el Señor es maravilloso. Así pues, si lo seguimos, es Él quien nos hace seguirlo para hacernos pescadores de hombres. Es Él, hermanos. ¿Alguna vez han oído que tú no le encontraste a Él? Él te encontró a ti. Es eso, hermanos, de verdad. Somos esa oveja perdida y el pastor nos encontró. No tú le encontraste, Él te encontró y fue en su tiempo, fue en su momento y fue cuando Él así lo decidió. En un momento difícil de tu vida, tal vez, para que tu orgullo y tu soberbia no estuvieran altivos para recibir su palabra. Entonces el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿va? Sí. Nos hará pescadores entonces, hermanos. Ok, seguimos. Vamos con la siguiente. ¿Ya puedo cambiar, perdón? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Usará nuestras experiencias. Ahora, no te sientas mal.
Y si por ahí tienes algo que todavía no has soltado, tú debes de entender que Dios permitió que pasaran cosas en nuestras vidas. Lo voy a decir y a lo mejor va a ser un poco difícil de comprender. Hasta una violación puede ser, ¿no? Sí. O un accidente que yo me acuerdo de un chico que una vez llegó a la iglesia que se sentía muy culpable porque por culpa de él se murió un amigo. Se estaba ahogando en un pozo y el chavo se metió a sacarlo y lo alcanza a sacar, pero se muere el otro chavo, el que se metió a sacarlo, y traía esa carga de conciencia. Y le digo, mira, pues no sabemos. Lo único que yo sé es que si Dios te tiene vivo el día de hoy, es por algo. Y si te sientes culpable de eso, entrégaselo al Señor y pídele perdón. El Señor sabe por qué se llevó a tu amigo y por qué a ti te dejó, no sé. Y Dios, en serio, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y si te dejó, aprovecha por qué te dejó. Aprovéchalo, te está dando una oportunidad y no dejes que esa muerte haya sido en vano tampoco de tu amigo. Trata de conocer al Señor, que Él quite eso. Cualquier cosa, hermanos, que haya pasado en nuestras vidas, cualquier cosa, Dios la usa. Vamos a Romanos. ¿Quién me lee Romanos? Bien, Romanos 8:28. De modo, creo dice de modo o de manera que no, ese es 2 Corintios 5:17. El 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Él nos hará pescadores de hombres a través de nuestras experiencias. El hombre que está verdaderamente consagrado para hacer una bendición a otros, recibirá ayuda en esta labor de todo lo que siente y en especial de sus aflicciones. A ver, hermanos, quiero que entendamos esto. ¿Cómo podemos nosotros las cosas malas que nos pasaron llegar a verlas como de bendición? Nos lo está diciendo aquí Spurgeon. Cuando estamos verdaderamente consagrados a Él. Cuando en verdad tú estás consagrado, cuando en verdad tú conoces a ese Dios todopoderoso. Vas a entender que todo lo que tuviste que haber pasado era para un plan que Él tenía. Y que todo eso lo permitió para trabajar en tu vida, para trabajar en ti y para que sea de bendición para otras personas. Va a ser de bendición, créemelo. Pero si cuando tú estás consagrado, Dios ya sana tus heridas. Dios ya restaura a aquel hombre y te devuelve el valor al hombre o a la mujer que se sentía así. Eres un hijo de Dios. Eres un discípulo de Él. Tú vives para Cristo. Ya no vives para ti. Entonces, cuando alcanzamos a entender eso, empieza a cambiar toda esa forma de ver las cosas. Cientos de veces he podido echar una mano a otro hermano y hermanas que se encontraban en la misma situación por la que yo he pasado. Ayuda que no hubiera podido brindar jamás de no haber conocido su profundo abatimiento. Entonces, muchas veces es eso. Aquí dice otra partecita que... A ver, adelante. A menudo doy gracias a Dios por haber sufrido terribles depresiones de ánimo. Conozco los límites de la desesperación y el horrible borde del abismo de las tinieblas a donde mis pies casi han resbalado. Dice que gracias a esas vivencias de depresión pudo ayudar a otros que vivían en esa misma depresión, en esa misma situación, y poder decir, porque primero ya sanó él, ¿no? Sí. Primero él ya fue curado por Dios y ahora ya puede entenderlo. Por eso les digo, hermanos, lo que están haciendo, lo que van a hacer en su material, en su proyecto, también transmitan algo de ustedes ahí para hablarle a esa gente. Tú ponte en su lugar, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿De qué forma, no? Y que el Señor te ilumine, pero el Señor va a hacer grandes cosas.
Ok, nos dirigirá. Pues te va a dirigir, Yuri, ¿eh? De que te va a dirigir, te va a dirigir. Cuando el corazón está en perfecta relación con Dios, vuelvo a repetir, cuando tu corazón está en perfecta relación con Dios y vive en comunión con Él, se experimenta una santa sensibilidad. ¿Ok? Hay una sensibilidad increíble, enorme. Y ya no es necesario que el Señor grite. ¡Ey! No, así. O que te grite como esa oveja perdida. No, ya no. Dice, sino que podemos oír sus más apagados susurros. Su mirada nos conducirá. ¿Qué tuvo que haber pasado? Una fuerte depresión. De hecho, Elías se quería morir. O sea, es increíble que un día maten a todos los profetas de Baal. A todos. Córtenles la cabeza. Y al otro día, llévame, Señor, llévame porque estoy pasando una tribulación. O sea, somos como Elías. Y dice que Elías estaba pegado a esas pasiones y eso se refiere. Andaba un día en el sumo gozo, soy hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la otra no, o sea, ni pa'l perro sirvo, ¿no? O sea, ni pa'l perro estoy, o sea, ya llévame. Pero ¿qué pasó en esa cueva? ¿Qué pasó en esa intimidad? Aún en ese silbo apacible, el Señor le mostró, ahí estoy yo. Tenía que conocer al Dios de la Biblia. Confirma la palabra. Siempre hablamos en una clase anterior. La palabra, hablamos de Elías hace rato y ahorita otra vez. Como que Dios todavía lo confirma. Entonces, esa relación con Dios. Dios le está diciendo, más relación conmigo. Conózcanme, Él no es ni ese viento destructor, ni ese terremoto, ni ese fuego. Él está hasta en lo más insignificante y pequeño. No, ese silbo apacible, dice. Y Elías, en verdad eso es conocer. O sea, ¿dónde estás, Señor? ¿Quién eres tú? Y entre más lo conozcas, más vas a tener esa sensibilidad. Sensibilidad de que tú vas a dar el mensaje del Dios Todopoderoso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se avergüence. No vas a dar una palabra de debilidad. No, tú vas a dar una palabra que viene del Dios Todopoderoso y que es de salvación y que fue de salvación para tu vida. Y que va a ser de salvación para la vida de los demás. Pero es que tú eras honesto, sí, pero yo vengo porque Cristo me transformó, porque Cristo me cambió, porque Cristo hizo algo diferente en mí. Pero ¿a poco estás seguro? Porque no estoy hablando mis palabras, estoy hablando su palabra de Él, que es una verdad absoluta más que la verdad que yo mismo pueda tener en mi vida. Tenemos que estar convencidos de eso, hermanos, y no tener miedo. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo no es de un cristiano, hermanos. Puedes tener miedo a lo mejor así, pero no, o sea, agárrate de Cristo, agárrate de la firme convicción, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, el creyente que sigue a su Señor será conducido suavemente. Escucharán la voluntad del Señor en sus almas tan claramente como el Espíritu dijo a Felipe, llega y júntate a ese carro. O sea, ¿se han leído la historia del eunuco etíope que viene en Hechos? Así de fácil, hermanos. Dios llevó a Felipe a quien le tenía que compartir. Y Dios te va a llevar a quien le tienes que compartir. O Felipe, a ver, el otro. No, Dios lo llevó a Felipe y lo llevó con ese hombre. Y ese hombre, es más, ese hombre no fue necesario que le hablase de un mensaje tal vez fuerte de arrepentimiento. Ese hombre ya anhelaba. De hecho, hay una parábola, la del tesoro escondido y la de la perla perdida. De hecho,
hay alguien que no buscaba ese tesoro, estaba en su diario vivir, estaba arando el campo y se topó con ese tesoro. Hay dos tipos de personas, los que no lo buscan y los que tal vez tenían ese anhelo de encontrarlo, y el que buscaba la perla. ¿Sí se han dado cuenta de esas parábolas y vienen juntas? ¿No? Hay quienes no buscan, pero hay quienes sí. Y el Señor sabe de qué forma le va a hablar a los dos, ¿no? Escucharán la voluntad del Señor en sus almas tan claramente como el Espíritu dijo a Felipe, ¿ok? Haciendo esto, el Señor nos llevará al río o al mar en donde seremos pescadores de hombres. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad, y eso es a través de una comunión íntima y una comunión grande con Dios. Nos dará su Espíritu. Él enviará a sus seguidores el Espíritu Santo. El Espíritu descenderá sobre ellos, invistiéndolos de un poder misterioso. ¿Ok? Hechos 2, del 1 al 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero para poder entender estos pasajes, es más, vamos rápidamente a Hechos, capítulo 2. Versos del 1 al 4, ¿ok? De hecho, había una fiesta, sí sabían que había entre las fiestas judías una del Pentecostés también, que era la fiesta de la cosecha ahí, ¿no? Eso estaba pasando, ¿no? Sí. Cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1, rápidamente lo leemos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, también aquí podemos ver, los que estuvieron conmigo en Timoteo, la oración corporativa. Estaban todos orando, ¿ok? No era una oración íntima, era una oración en conjunto. Unánimes juntos. Ok, estaban todos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y aquí es donde sacan muchos y dicen, es que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. No, Señor, no es así. Tenemos que leer la carta a los Corintios para comprender mucho mejor eso, ¿ok? Entonces, el cual llenó toda esa casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Esa fue una manifestación. Ahora, hay dones que son, ahora sí que, dones que fueron para ese inicio de la iglesia, y hay quienes creen son cesacionistas, y hay otros que no lo son, o sea, no. Continuistas. Los continuistas, pues hay muchas iglesias que a fuerzas dicen que sí, que sí. De hecho, yo pasé por una iglesia así. Me acuerdo que una viejita que venía de los Estados Unidos, ahora, va, y me decía, no, y hasta te dicen cómo le tienes que hacer, y empiezas y yo creo por la emoción o la nostalgia o sepa qué, empiezas. Pero hermanos, es mucho mejor, como dice Pablo, hablar siquiera 10, 15 palabras con entendimiento, hablar 1000 que no entiendes y no comprendes. Es de mayor edificación. Y para entender esto tenemos que ir a Corintios. A lo que voy, el Espíritu tarde o temprano te va a capacitar y te va a dar lo necesario, así como el día del Pentecostés. Pero para hacer eso, sobre todo, ¿qué estaban haciendo en el versículo 1? Orando. En pocas palabras, tenían una comunión con Dios. Estaban orando. No hicieron otra cosa. No fueron al avivamiento. No fueron a un congreso, un campamento. Solamente estaban orando. Dios no pide otra cosa sino que tú estés con Él, para que te pueda capacitar aún mayormente.
¿Ok? 37 y 38, al oír esto se compungieron de su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Ahí también hay unos versos adelante que nos hablan acerca del Espíritu. Ahí a ver el verso 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar nuestras vidas, es quien te va a capacitar, es quien te va a dar esa sensibilidad, pero tú no puedes obtener ese Espíritu si no oras y no le buscas. No hay, hermanos, otra forma. O díganme, ¿conocen otra forma? No. Sí, hermano, que venga el profeta y ponga su mano sobre mí y voy a hablar. No hay otra forma. No es así, no es así. Dios quiere verdaderos hijos que conozcan a su Padre. Eso es lo que quiere el Señor. Gente que le conozca. Pero les dijo, arrepentíos y bautícense. Ok, ya leímos eso. Nos dará el Espíritu Santo, en pocas palabras. Ok, ustedes no son aptos para la obra, pero Él les hará aptos. Ok, no somos aptos. Y muchas veces te ves al espejo y dices, pues no puedo. No soy como el pastor Vitelio. No puedo. El secreto, hermanos, es ese. Ten esa comunión con el Señor y Él te irá capacitando más y más. 3, ya para terminar este capítulo, lo que enseña el pescador. ¿Cómo es el pescador? Es dependiente, es diligente, es inteligente, ¿ok? Es activo, es valiente, es victorioso, ¿ok? Es diligente, es inteligente, es activo, es valiente. Quítense el miedo, hermanos, hermanas, quítense el miedo. Que se oiga cuando lo echen por la ventana, ¿no? Quítenselo. Es victorioso. ¿Sabes? Una de las formas que me ayudó para quitarme el miedo a veces, el pararme con gente que a veces no conoces y dices, ¿qué les digo? ¿No? O sea, que muy probablemente pueda ser el último día o la última oportunidad que ellos tengan para escuchar el mensaje de salvación. Si eso llega, ¿no? Así. No te preguntes, ¿qué les digo? No, puede ser la última vez. Puede ser la última vez que esa gente escuche. ¿Y qué le vas a decir a Dios cuando estés delante de Él? Perdón, Señor, es que tuve miedo. ¿No? Vamos a ser como ese mayordomo en los talentos. Sí, dice que 13. Perdón, Señor, tuve miedo y escondí el talento. El miedo no es de un cristiano, hermanos. No tengan miedo. Y mucho menos para compartir la palabra de Dios. No lo tengamos. Dios les va a dar el momento y los va a poner en la situación o donde sea, los va a poner. Es dependiente. Un pescador es una persona cuya profesión depende de circunstancias ajenas a él. ¿Ok? Y necesita tener confianza. ¿Alguna vez han visto Forrest Gump? Sí. Cuando anda en su barco camaronero y se sale y toda la cosa ahí y pasa una tormenta y destruye todo el puerto y los demás barcos quedaron varados, ¿no? O sea, él no dependía, pues, o sea, de las circunstancias. ¿Y qué pasó? Algo malo se convirtió en algo bueno. De hecho, hasta ayudó a la iglesia gospel que aparece ahí en la película, ¿no? O sea, bueno, quiero que vean eso, de que nosotros, así como ese barco, las circunstancias, dependemos de esas circunstancias a veces, ¿no? Dios va a poner momentos. Tú no sabes si a la persona que le estás hablando viene de pasar una tormenta o está atravesando un desierto.
Las circunstancias que Dios usa en la vida de los que te van a oír, Él solamente las conoce, pero tú tienes que hablar el Evangelio, porque es poder de salvación. El que va al mar a pescar no puede ver los peces y debe echar sus redes como por azar. La pesca es un acto de fe, hermanos. Tú no vas a saber qué peces vas a pescar, ni sabes qué tantos peces hay abajo. Es un acto de fe. Dios lo sabe. Él lo conoce. Lo único que tú tienes que hacer es echar las redes. Creo que mayor ejemplo, ¿cuántos han visto las películas de Jesús? Cuando llega con Pedro y que les dice, echa tu red, ¿no? Y dice que no habían pescado en toda la noche. Él es el único que sabe cuándo. No es en sus fuerzas, como Pedro, que pescó toda la noche, es cuando Él te diga, échalas ya. ¿Y qué pasó cuando las echaron? Se llenó esa red. Es cuando el Señor te diga, ya, es el momento, es el tiempo, dilo. Entonces, hermanos, es en el tiempo y el momento del Señor también. Dependemos de lo que nuestro Señor diga o Él nos ponga ahí en el momento exacto. Qué bendición ser débil si Cristo se hace más plenamente nuestra fuerza. Tengamos presente su insuficiencia para que ésta nos recuerde que dependemos totalmente de Dios. Un pescador es uno que no puede depender de sí mismo, sino que ha de confiar en el resultado favorable de su trabajo cada vez que lanza la red. No depende de ti cuánto vayas a pescar, es lo que el Señor quiera. Nosotros tenemos que obedecer e ir a hacer las cosas. Ya, párale. Pero es que no pesqué nada. Espera, tú sigue. Sigue. ¿No? Así forja el carácter también el Señor, hermanos. Y quedé pensando. Perdón. Tú tranquila, Eli. Ok. ¿Seguimos? Sí. Es diligente. ¿Qué es la diligencia, hermanos? Diligente, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Entonces, una persona diligente, hermanos, es aquella persona, en pocas palabras, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, no espera que le estén diciendo, ¿no? Muchas veces ya lo hace, ¿no? O sea, totalmente, el Señor me dijo esto, leí en su palabra, ¿no? Órale, hacerlo. Entonces tienes que ser diligente y perseverante. Al despertar el día, empieza la tarea y continúa pescando hasta bien entrar la tarde. Entonces, no importa el tiempo que te lleve, tú tienes que continuar pescando. Quiere el Señor Jesús hacernos pescadores esforzados, perseverantes e intangibles, ¿ok? E infatigables. O sea, no te mueras de cansancio. Tú sigue, estoy cansado, pero sigue hasta que el Señor diga. Hay alguien que dice, ¿sabes qué? Para descansar solamente en la muerte, ¿no? O sea, pues, Ya descansaré cuando... Sí, ya descansarás y entrarás al gozo de tu Señor ya cuando mueras, pero esta vida, hermanos, darle y adelante. Así vas a descansar cuando el Señor te mande a llamar. Es el mejor descanso que vas a tener. Es inteligente y observador. Hermanos, seamos como Pablo. A mí, ese pasaje que leímos hace rato de Hechos, es una persona inteligente. Seamos inteligentes. ¿Cuán diligente es el pescador para prevenir que el pez puede escurrirse fuera de la red? Son muy astutos los peces, utilizan su astucia esforzándose en evitar la salvación, ¿no? Cómo proyecta a los peces con el pecador, ¿no? O sea, se van a querer escapar de las redes. Habremos de concentrarnos en nuestra labor y poner en práctica todo nuestro ingenio y más aún que el nuestro.
Perdón, ¿ya puedo cambiar? Entonces seamos inteligentes, hermanos, busquemos la forma, lleguemos a esos peces y busquemos la forma en que ellos no se escapen de oír ese mensaje. ¿Seguimos? Es activo. Es una persona muy trabajadora. No importan las condiciones o el tiempo, él sale a hacer lo suyo. No importa si hoy amaneciste de buenas o de malas, entrégaselo al Señor. Y si tienes que hacer lo tuyo. Es más, les voy a decir una cosa. ¿Saben cuándo van a ser más atacados? El día que vayan a pescar. ¿En serio? ¿De verdad? Yo me acuerdo una vez, teníamos un evento en un desayuno del pastor Armando Alducin. Y el chavo que tocaba la guitarra llegó así. ¿Saben qué? Vengo mal. Me acabo de pelear con mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué pasó, brother? No, pues justo ese día que era el desayuno evangelístico, se peleó con su hermano. Y venía así. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues pídele perdón. Háblale, pídele perdón y ponte a cuentas con Dios. Y no te dejes, o sea, justo ese día, y justo el día que ustedes vayan a hacer, o que, pastor, vamos a ir a la cárcel a compartir con usted, va a pasar algo antes, o va a pasar algo, o a lo mejor vienes bien gozoso y va a pasar algo también. Tranquilos, no pasa nada. Es parte, es una guerra, acuérdense, ¿eh? El enemigo no se va a quedar así con las manos cruzadas. Va a tratar de que te duela. ¿Ok? Es necesario que estemos siempre al pie del cañón hasta caer exhaustos, entregando en todo tiempo nuestra alma entera al trabajo por el amor de Cristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, otro consejo. Nunca retiren su mirada de Cristo. No seamos como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 4, que amó más la obra que al Señor de la obra. Cuidado, porque podemos caer en eso. Y este punto de activo no lo malentendamos. A mí me impresiona cuando el Señor le habla a esa iglesia, porque era una iglesia sumamente preparada. Dice, porque tú, ¿no? Dice, a los que se decían apóstoles, los hiciste ver que no lo eran. O sea, imagínate qué tan preparada estaba esa iglesia, que aquellos que se decían ser apóstoles, dice que les tumbaba su teatrito. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué empezamos diciendo que era el pescador? Era alguien que sigue a Cristo. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Nunca, hermanos, olvidemos por quién estamos aquí. Nunca lo olvides. Y que es Él para Él. Y que es para Él y todo. Nunca te olvides del Señor de la obra. No dejes que tu corazón meta más la obra y dejes al Señor de la obra a un lado. Porque sí puedes ser un excelente orador, excelente predicador, excelente maestro, pero puedes caer en lo que cayó la iglesia de Éfeso. Tal pareciera que el Señor los iba felicitando, pero ese pero los fulminó. No lo dejes de lado. Estamos aquí por Cristo y para Cristo. Y si tú vienes a este estudio, es por Él. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, seamos activos, sí, pero siempre pensando en nuestro Señor. ¿Ok? Fijando nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Perdón, ahí está. Me dicen cuando le pase, ¿va? Yo creo que no nos va a dar tiempo de ver el 15, entonces lo podemos... Pero el próximo, cuando terminemos los proyectos, no creo que nos hagamos más de una hora. Sí, porque los van a pasar a exponer. Sí, o sea, cada quien va a hacer como ese día su exposición, cada quien, y van a ver... No, yo los quiero poner nerviosos, hermanos. Ustedes preséntenlos y ya, ¿ok? Y sí va a haber preguntas, va a haber observaciones, ¿ok? Entonces, sí va a haber preguntas, observaciones y cositas así. Entonces, ustedes tranquilos. Entonces nos dejan de tarea.
Sí, ya, o sea, eso ustedes, su proyecto, ahorita acaben de hacer su proyecto, ¿no? Un buen material, el material que les haya puesto el Señor. ¿Ok? Y que sea un material, o sea, órenlo primero. Si no tienen material, sean sinceros y, Señor, no tengo todavía, o tengo 2, 3 ideas, pero todavía no una definida. Óralo y ponte a pensar cómo llegarle a esa persona y que el Señor te lo revele, ¿no? Hace rato ya con Yuri ya estábamos hablando ahí, y el proceso, hermanos, cómo va. Les voy a mandar un video, se los quería pasar, pero ya no lo puedo descargar, se los voy a mandar. Acuérdense de Don Bueno, o sea, Don Bueno, no les voy a decir que transcriban a Don Bueno, porque, o sea, está bonita la caricatura y tú como cristiano la entiendes, pero un inconverso no la va a entender. Pero trata de llevar ese mensaje. ¿Cómo le hablarías? Trata de que se identifique con tu material, trata que se identifique. Por decir, yo le decía hace rato a Yuri eso, o sea, ¿cuántas veces no te has enojado? ¿Cuántas veces no has insultado? ¿Cuántas veces no te has peleado con alguien? ¿Cuántas veces no te has preguntado dónde está Dios? O sea, cosas que a lo mejor tú pasaste también. Usa tu experiencia para poder aterrizar esa idea también, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes lo pueden hacer, hermanos, y que van a salir muy buenos proyectos de aquí, ¿ok? Es un hombre curtido. Alguien que es valiente es curtido. Es alguien que ya le sabe entrar a las cosas, ¿ok? Al pescador de almas nunca le importarán los riesgos, ¿qué? Menores. Se verá obligado a decir muchas cosas antipáticas para la gente, y algunos cristianos llegarán incluso a considerar sus declaraciones demasiado severas. No, es que si les digo esto. Sí, tengo un compañero que me dice, pero no me regañes, no te estoy regañando. O sea, sí se sienten agredidos. Sí, por eso les digo, a lo mejor su material empiecen identificándolos, atrayéndolos, y poco a poco enseñándoles, eres pecador, ¿no? A lo mejor a lo mejor pueden hacer, es más, no es mala idea, pueden hacer un test. ¿Cómo estás en tu vida? ¿No? Y ya se lo presentas. ¿Alguna vez has hecho esto? No, pues sí. ¿Alguna vez has hecho esto otro? Empiezas con preguntas fáciles que te identifiques. ¿Alguna vez? Y ya, ándale, ¿no? Y hasta el último, no sé, necesitas un salvador. Y ya viene, puedes hacer un test, eso es una idea, ahorita se ocurrió. Puedes hacer el test, pero haciendo preguntas comunes que lo vayan introduciendo a las preguntas fuertes, ¿no? Si tú has hecho todo esto, quiere decir que eres un pecador y necesitas del Señor, ¿no? Entonces, no sé, hermanos, pídanle revelación al Señor, yo sé que se las va a dar. Para los que todavía necesitan ahí un poco más de ideas, ahí está. Habrá de hacer y decirlo que es conveniente para el bien de las almas. No deberá tener en cuenta lo que otros digan de él o de su doctrina. Ok, hermanos, aquí también no quiero que caigamos en el error. Todo lo que tú digas debe de ser con un respaldo bíblico. Bíblico. ¿Ok? Porque hay muchos que yo conozco que son valientes, pero están errados. En serio, están llenos de valentía. No me importa, no. Si a Esteban lo apedrearon, a mí, ¿qué no me van a hacer? Si a Jesús lo crucificaron, pecadores y todo, y empiezan, ¿no? Y empiezan a hablar en lenguas y hacer su show y todo. Hasta provocando. Sí, no caigan en eso. No caigan en eso, hermanos. Todo lo que tú digas, que sea cimentado en la palabra de Dios. Cimentado. En el nombre del Todopoderoso habrá de pensar. Todo lo que digas, hacerlo así. ¿Ok? Es victorioso. Aquel a quien Dios hace pescador de hombres triunfa en su empresa. ¿Ok? Cuando Jesucristo dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, quiere decir que pescarán verdaderamente
que realmente salvarán a algunos. Ve y siembra la buena semilla. Puede que todo caiga en terreno fértil, pero alguna caerá, ¿ok? Pero alguna ha de caer, hermanos. A lo mejor, ahí tiene la historia en Mateo capítulo 13 de las semillas. Son 4 tipos diferentes, ¿no? De terrenos en los que cayó. Pero alguna semilla tiene que caer en un terreno fértil. Resplandece nada más y alguno que otro ojo captará tu luz. Caminemos cerca de Jesús, hagamos lo que Jesús hacía, como Él lo hacía, y Él nos hará pescadores de hombres. Entonces, hermanos, solamente caminemos cerca de Jesús. Esa frase, llévensela. Hagamos lo que Jesús hacía. Pues buscaba del Señor, ¿no? Tenía esa relación con el Padre. Y como Él lo hacía. Y Él os hará pescadores de hombres. Entonces, hermanos, en la semana se podrá que nos podamos conectar en Zoom. Ahorita están en vacaciones, no sé. Sí. ¿Ok? Ok, rápidamente nada más. Bueno, pues dije, si llegamos al capítulo 15, tengo hasta el último, cómo va a venir el examen. ¿Ok? Ya no pasó aquí. Sí. Ok. Nos debería de evaluar con el... ¿Ustedes ya hicieron el examen de Timoteo? ¿Qué les pareció difícil? Pues largo, o sea, muy completo. Pero a ver, ¿estuvo difícil o no? Son preguntas sencillas y ejercicios prácticos, complementar los versículos bíblicos y casos prácticos. ¿Quién impresó? Lo vamos a proyectar igual en las hojas, sí. Aquí me entregan. Pero no se puede venir. ¿Tendremos ya? Ahorita, a ver, ahí viene un caso práctico, ya lo hicimos, como en Timoteo. Ok, por decir, esto no va a venir, es algo que va a venir, no les voy a preguntar, en el capítulo tal viene, no, o sea, tienes que relacionarlos, ya lo hicimos con Timoteo, así va a ser acá también, o sea, tienes que relacionar, por decir, este es un ejemplo capcioso, ¿no? O sea, de esas vas a tener que decir cuáles son rudimentos, cuáles son frutos, ¿no? Aquí por decir va a venir en el capítulo 2 y 3, qué es para los hombres y qué es para Dios. Y van a venir los títulos. Entonces tienes que tener más... No, o sea, tener esa relación de cómo van. Sí pueden. No, ¿verdad? Pues les voy a decir qué es lo que tienen que estudiar y aprender. ¿Va? ¿Vale? No se preocupen. Esto ya se lo saben. Hay versículos que yo les estuve diciendo. Es más, se los voy a mandar los versículos de una vez para que los estudien. ¿Ok? Son versículos para evangelizar. Son fáciles. El que oye en mí y al que me envió tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Les voy a mandar los versículos y por último vamos a hacer unos casos prácticos. Si tú te mandaran con unos niños, ¿no? Nosotros fuimos una vez a entregar juguetes y ropa y nuestro público eran puros niños. ¿Cómo le compartes a los niños? Es lo mismo compartirle a los niños, o sea, sí es el mismo mensaje, pero tienes que hablarles de otra forma, ¿no? O sea, tienes que hablarles en su idioma. Tiene que contar que ellos se comunican. Sí, o sea, en un centro de rehabilitación ahí va, por decir, voy a ponerles pasajes y ustedes van a decir, yo usaría tal cita a lo mejor para un centro, por decir, Eclesiastés 9:2 dice, todo acontecerá de la misma manera a todos y un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así, al que peca, al que jura como al que temen jurar, este mal hay entre todos
todos que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y que de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Ok, ese es un verso. Segundo verso, Mateo 19:14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Tercer verso, 8:31 de Juan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, por decir el verso 1, ¿en qué lo usarían? O sea, ¿lo ven más correcto un funeral? Pues ahí está. Si van a venir varios versículos, y tú vas a decir: yo usaría estos versículos así, ¿no? Porque es para diferente tipo de gente. Pero sí damos una guía para que Sí, o sea, está... ese libro. Tiene muchos Pero temas. de estar facilísimo. Un capítulo tiene muchos, como 8 temas. Entonces, Ustedes tranquilos. Miren, yo les voy a decir una pregunta que venía, por decir. Había una pregunta que decía: el resucitar muertos, ¿no? ¿Es en qué capítulo lo vimos? Sí lo vimos. El traerles vida. Es el capítulo, y así van a venir varios títulos. Es esto, esto o esto. Y tú dices: no, pues viene en el 7. Yo me acuerdo que lo vimos en el 7. Pero tú no estás Está fácil. Les voy a mandar la guía. A